Este piso ya no está en venta, aunque parezca un promotor inmobiliario, ¿eh? Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. La verdad es que este vídeo es un vídeo un poco de resumen para que sepáis un poco lo que ha pasado. Hacía mucho tiempo que no subía un vídeo aquí al canal, pero vamos a subir también algunos shorts y algunas historias para empezar sobre todo a reactivar esto. Y tengo que decir que el año pasado fue un año un poco complicado, tanto a nivel personal, si me habéis seguido por Instagram, como también a nivel de la reforma de la casa, todo lo que conllevaba. Al final tuvimos que mudarnos, reformar toda la casa entera. Fue un proceso difícil. Pero por fin todo eso ha pasado, por fin ya tenemos la madriguera prácticamente lista y no podíamos dejar de cumplir nuestra promesa de enseñaros el antes y el después de cómo ha sido este proceso, y este vídeo me hace muchísima ilusión precisamente por eso, porque es una forma de enseñaros tanto el antes como el después, de contaros los pasos que ha habido en todo el proceso y las cosas que más me han gustado y que menos me han gustado. Al final es un vídeo sobre todo pensado si alguna vez vas a hacer una reforma, si estás pensando en reformar tu casa, si tienes algún amigo o amiga que lo esté haciendo, sobre todo para no cometer los mismos errores que cometimos nosotros y para tener claras algunas cosas que para mí son súper claves. Así que a partir de ahora en el canal no sé cuánto subiré, no sé cada cuándo subiré porque es algo que aún tengo que pensar, pero no solo va a ser un canal de recetas, sino que vamos a ver muchos temas diferentes relacionados con la comida, con el futuro, con el desarrollo personal. Y ahora sí, veniros conmigo porque viajamos al pasado para ver cómo era antes la madriguera. Hola, ¿quién vive aquí? Pasad. Bienvenidos a nuestro nuevo hogar. Estamos súper contentos con esta compra porque aunque pueda parecer ahora que está para reformar, tiene un montón de potencial y lo vais a ver. Si os fijáis por aquí, todo esto de aquí es lo que sería el salón, que tiene además chimenea. Bueno, desde ahí ya veis las vistas que hay por ahí que son espectaculares. Y la parte de abajo me mola un montón y me gustó muchísimo porque es verdad que el salón no es grande, es pequeñito, pero tiene 30 metros de terraza que se van a poder utilizar y que vamos a utilizar un montón incluso para grabar vídeos, y luego una cacho cocina en el otro lado. Es un piso que se divide en dos plantas, entonces la parte del medio de la escalera, que también la queremos tirar y queremos poner la escalera de otra forma diferente, y el salón venía con chimenea. Este piso ya no está en venta, aunque parezca un promotor inmobiliario, ¿eh? Pues está aquí en la escalera y la verdad es que esta escalera pues ya está muy usada. Si haces así, yo creo que esto es súper endeble, ya se le ve que necesita reformar. Que si te apoyas se cae, ¿no? Que si te apoyas se cae. Aquí no vamos a poder hacer mucho pole dance, pero bueno, a lo mejor en la nueva sí, no se sabe. Y esto, como os decía, se divide en dos plantas. Esto es lo que conecta con la planta de arriba. Esto queremos tirarlo, esta parte de aquí, y aprovechando que vamos a poner como suelo radiante, ya no necesitaremos ese hueco de ahí y vamos a poder tirar la escalera mucho más para allá. Y aquí tenemos la cocina. Y lo que nos enamoró de la cocina, sin lugar a dudas, fue que tenía un montón de espacio por utilizar y las vistas que tenía. Además hay un rincón que nos gusta un montón. Esta parte de ahí y esta parte probablemente también se vaya, esto de aquí se tire porque va a ser parte de la escalera y nos va a servir como rincón del café o el rincón de desayuno. Y como veis es bastante amplia, es una cocina alargada que tiene aquí pues bastante espacio y un montón de almacenamiento. Es más, en esta parte de aquí nos quedamos flipando porque hay una mega despensa que se podría hacer en la que, bueno, pues es que cabe todo. Por cierto, si estáis viendo esto y os interesa reformar vuestra casa, esto lo vamos a seguir poniendo porque me parece una súper idea, y de almacenamiento es algo fundamental en cualquier cocina. Cuanto más almacenamiento tengáis, mejor. Bueno, pues aquí está el termo, en esta parte de aquí, pero todo esto se va a ir. Todo lo que veis ahora no va a existir dentro de unos meses. Y otra cosa que os quería enseñar, que yo creo que mola muchísimo y que siempre ha sido uno de mis sueños de tener en una casa, es la parte de arriba. Porque los techos no son planos, los techos de ático son inclinados. Y es una de las cosas que más me gusta. Vamos a ver. Estamos ahora mismo en lo que cuando lo vimos por primera vez parecía como un rincón donde sentarse, tumbarse ahí, estar así del chill, porque aparte entra por aquí la luz. Ahora creo que son las 4 de la tarde y entra también bastante luz, y esto obvio que se puede cerrar y se puede abrir como queramos. Además, como estamos en un sitio donde es bastante probable que nieve, mola muchísimo. Yo creo que va a molar muchísimo ver por aquí caer la nieve y todo eso, aunque me ha dicho que se escucha un poco por la ducha, así que tendremos que mirarlo.
Bueno, pues este es el rincón este que os decía por aquí, que probablemente esto se tire, iré al salón, aún no lo sabemos, el arquitecto nos tiene que confirmar. Y por esta parte de aquí tenemos lo que sería el baño, que es este de aquí. Aquí tiene otra ventana, yo realmente quiero poner la ducha aquí, pero no sé si nos van a dejar al final, y si no aquí pues irá a lo que es el váter. Estos son dos picas que no necesitamos, realmente con una tenemos suficiente. Y en esa parte de allí tenemos un váter y la bañera, que en vez de bañera nosotros queremos poner ducha. Ah, otra cosa que os quería decir es que, claro, esto es un ático y esta parte de aquí, todo esto que veis aquí, es el ascensor. Entonces este es el ascensor de la comunidad que sube y baja con todo. Entonces en la reforma vamos a tener que mantener esto sí o sí y dejarlo todo donde esto pues, esté en medio de alguna forma. Venid, porque os vamos a enseñar ahora las dos habitaciones, que nos encantan. Esta es la primera de ellas, que queremos que sea en nuestra oficina polivalente, porque aquí Mel pues puede hacer yoga, meditación, yo también puedo hacer el deporte o la meditación. Y vamos a poner aquí, queremos poner una especie de mesa, donde pues poner la oficina y todo eso. Aquí, espero que no sea como la casa de la Judith Final. Judith, si me están viendo, un beso. Pero tiene pinta de ser bastante antiguo esto. Aún así, los armarios son profundos, eso mola, pero este armario no se va a mantener aquí. Es más, todo este espacio que veis aquí lo vamos a ganar porque queremos tirar esto y queremos que esta habitación, que ahora mismo veis así, queremos que empiece aquí, que aquí es donde corte. Es más, no queremos puertas al uso, sino que van a ser como una especie de... ¿Cómo decía que se llamaba? No me acuerdo. Correderas Bueno, integradas. van a ser como una especie de tabiques movibles, creo, o pilares movibles, algo por el estilo, que van bastante altos y que salen o entran en la pared dependiendo de lo que sean, correderas. Entonces este espacio que tenemos aquí de pasillito, pues lo vamos a ganar, todo esto de aquí. Y aquí tenemos la habitación principal, que sería la otra, que igualmente también va a estar separado por una corredera ahí. Esto lo vamos a mantener, obviamente pues se va a reformar todo, se va a pintar, es probable que pongamos la cama ahí donde estaba y todo esto de aquí será armario y aquí va a haber, en concreto por aquí, una puerta que conecte con el baño. Es una puerta también corredera y va a parecer que no hay o que bueno, está más invisible o más tapada y va a ser la que conecte con el baño para que todo este espacio de aquí, cuando nosotros estemos aquí viviendo, sea abierto y sea un espacio que parezca mucho más amplio de lo que es. Y lo único que ves es ven que lo vean. Que lo único que vean es techo. O sea, techo. ¡Techo! Las estrellas por la noche. Esto mola un montón. Estoy muy emocionado. Esto también se va a ir, ¿eh? Todo esto que veis aquí. El teleférico. El teleférico montado aquí se va a ir. Pero mira la luz que entra. Primer punto que considero clave. Mucha gente os dirá que no es necesario, que lo podéis hacer por vuestra cuenta, que tampoco va a cambiar tanto y que lo único que es un gasto extra, pero yo considero que en este caso un arquitecto es muy pero que muy importante para decidir el futuro de tu proyecto. ¿Por qué digo esto? Nosotros contamos con Mauri, que es un amigo mío de aquí, que además es arquitecto, y la verdad es que su ayuda fue impresionante, no por el hecho de ejecutar la obra, que también, sino por el hecho de darnos una visión diferente a lo que nosotros teníamos en la cabeza. Al final, cuando un arquitecto se mete en un proyecto, está acostumbrado a meterse en este tipo de proyectos y te va a dar visiones que de otra manera son muy complicadas o que tú no sabrías ver porque no estás acostumbrado a hacer proyectos cada día. Entonces nosotros aquí en La Madriguera, por ejemplo, al principio éramos como que estábamos mucho más cerrados en cuanto a la idea y después de tener una reunión con un arquitecto, en este caso con él, pues vimos que se podían hacer muchísimas más cosas y se podían aprovechar mucho más los espacios de lo que nosotros creíamos. Con lo cual, para mí es clave el hecho de contar con un buen arquitecto y una persona que entienda lo que tú quieres hacer y que te ayude sobre todo a potenciar aquello que tú quieres hacer. Porque de otra manera es probable que aproveches el potencial, pero al 20, 30, 40% de lo que realmente podría ser esa reforma. Lo segundo, que es algo que siempre se suele decir en las reformas, pero que yo creo que también es como ultra importante, es que tienes que ser consciente de que va a haber imprevistos seguro. Vamos, pero fijísimo. Nosotros aquí hemos tenido un montón de imprevistos a la hora de realizar la reforma. Además, son imprevistos que, como el nombre indica, no contábamos con ellos. Nosotros íbamos de listos y pensábamos que lo teníamos todo controlado, pero luego cuando te pones a picar y te pones a tirar paredes y te pones a ver lo que hay debajo de las cosas,
te das cuenta de que depende de cómo sea antiguo el piso, hay cosas que están construidas muy mal. Cuando digo muy mal, muy mal. En este caso, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta de que había una parte, la parte de arriba de los suelos, por donde pasa la tubería de un vecino de agua caliente y no podíamos poner nuestro suelo radiante cuando creíamos que sí. Luego al final lo pudimos poner porque efectivamente se podía arreglar el tema de la tubería. Luego el tema de los permisos también. Hay como muchos temas ahí que te van a generar una ansiedad que tienes que contar con ella. Y yo creo que es parte de también el proceso de reforma. El saber que siempre va a haber imprevistos. Una cosa que para mí es clave, que sería como el tercer punto que me gustaría destacar en la reforma de la madriguera, y que es algo que sobre todo nos ha ahorrado muchísimos quebraderos de cabeza ahora que ya estamos instalados, que me alegro muchísimo haber hecho, es entender el contexto de tu casa. Esto es algo que parece una chorrada, pero no lo es. Yo al final, aquí tanto Mel como yo queríamos construir una casa o hacer un espacio que fuese lo más sostenible posible y que fuese lo más pasivo posible, es decir, que gastase lo mínimo posible, tanto a nivel de electricidad como a nivel de calefacción, como a nivel de agua, que sea lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, para conseguir eso hay que entender muy bien el contexto. Por ejemplo, donde nosotros estamos viviendo ahora, donde tenemos la madriguera, es un sitio donde en invierno hace mucho frío, pero mucho frío. Y en verano, pues está bien, se está fresquito porque es parte de montaña, entonces al final, con eso lo que sabíamos es que teníamos que invertir muchísimo más en calefacción que en aires acondicionados o en cosas que nos refrigerasen la casa. Además, para contar con menos horas de calefacción, lo que hicimos fue ver dónde estaba situada la casa, qué orientación tenía y cómo podíamos aprovechar al máximo las horas de luz para que entrase el máximo posible de sol y nos calentase mucho la casa en invierno y tuviésemos que gastar sobre todo menos calefacción. Otra cosa también importante que nosotros teníamos muy claro era el tema de la luz. Queríamos una casa que fuese lo más luminosa posible en todas las áreas, pero que llegado el caso, si quisiéramos, por ejemplo, irnos a dormir, si quisiéramos tener un poquito más de oscuridad, lo pudiésemos hacer. Entonces en esta casa nos lo permitía, con ventanales muy grandes, que metimos en la parte de abajo, que es donde más tiempo pasamos. Eso nos permite tener mucha luz en casa, porque son todo ventanales, pero en la parte de arriba, que es una parte como mucho más privada, como mucho más íntima, tenemos Velux, que lo que hacen es que luego bajan y se queda todo absolutamente cerrado. Con lo cual, para mí es muy clave entender el contexto de la casa y también el contexto de tu estilo de vida. Cuando hablo de estilo de vida es que, claro, cada persona nos comportamos de una forma muy diferente. Yo, por ejemplo, trabajo desde casa prácticamente todo el día, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho la luz y cocino mucho. Entonces, con todo esto, ya sabía que tenía que tener ciertos criterios. Lo primero, una cocina que fuese abierta, una cocina que me permitiese interactuar con el resto del entorno, que fuese muy luminosa, que tuviese luz natural en todo momento y que me permitiese jugar con los espacios. Luego también quería tener diferentes espacios en casa donde no nos aburriésemos, porque los dos trabajamos desde casa, y donde cada uno tuviese un poco su espacio personal o propio, con lo cual eso también hay que separarlo. Pero quizá en vuestro caso, si de repente trabajáis todo el día fuera, si venís a casa solo por las noches, si no cocináis, pues probablemente vuestra distribución sea muy diferente, porque quizá vuestra cocina será mucho más pequeña y lo que necesitéis serán espacios muy grandes tipo salón o dormitorios, donde paséis mucho más tiempo, donde paséis la gran parte del tiempo de vuestra casa y que os ayude sobre todo pues, a mejorar esa calidad de vida dentro de vuestra casa. Otro punto fundamental para nosotros que tuvimos claro desde el principio, que nos volvió un poco locos, pero que luego fue ultra clave para no salirnos mucho de presupuesto ni tampoco de tiempos, fue el tema de elegir los materiales cuanto antes. El hecho de tú tener un tablero de Pinterest donde tienes absolutamente todo lo que te imaginas de tu casa a nivel de expectativas, y luego con eso cerrarlo con un arquitecto y decir, vale, vamos a trabajar en la memoria del proyecto, y esta memoria del proyecto es una memoria donde se vuelca toda la información de tu casa, los metros cuadrados, cómo lo quieres, qué materiales quieres en cada estancia, qué cosas quieres y qué no en cada estancia, de qué forma las quieres, todo eso a nivel técnico metido dentro de una especie de documento que se llama proyecto, te va a ahorrar muchísimos quebraderos de cabeza, porque luego tú con eso te vas directamente a una constructora y le dices, mira, este es el proyecto y esto es lo que quiero, tantos metros cuadrados de esto, el precio de esto es tanto, el de esto es tanto. Incluso si tú no sabes decir los precios, al menos si tienen los metros cuadrados y el tipo de material, te van a poder decir el precio de todo eso. Entonces ya te haces un estimado mucho más realista de lo que va a salir tu obra. Hay gente que va directamente a reformar su casa y que le dice, quiero reformármela y vamos viendo. Y me parece que eso es un error porque luego, a medida que vas viendo, te vas dando cuenta de que se incrementa muchísimo más de lo que tú creías, y la segunda cosa que pasa es que te la pueden colar mucho más fácilmente. Por ejemplo, yo tenía un amigo que nos estuvo contando que él había pedido, incluso a este nivel, cosas como por ejemplo una inducción,
y claro, como no estaba especificado en la memoria, le acabaron poniendo una vitrocerámica. Claro, no tiene nada que ver, pero como no estaba puesto en proyecto, lo tuvo que luchar y tuvo que estar hasta el último momento explicándole que eso no era una inducción, que era una vitrocerámica, para que se la pudiesen cambiar. Con lo cual todo, cuanto más atado desde el principio, mejor. Luego, mucho menos riesgos. Otra cosa que para mí ha sido ultra clave es el tema de los aislamientos. El hecho de tener una casa bien aislada, esto enlaza bastante con lo del contexto que os decía antes, es ultra clave. Sobre todo cuando hablamos de climas que pueden ser un poquito más extremos en verano o en invierno. Como os decía, aquí en invierno hace muchísimo frío, entonces nosotros sabíamos que necesitamos aislar muy bien la casa si realmente no queríamos gastar muchísimo en facturas. Y así ha sido, porque nosotros llevamos ahora, por ejemplo, un año, llevamos un invierno y medio aproximadamente, y es increíble. Fuera podemos estar a menos 5 grados, que dentro, sin encender la calefacción, se está a 15, hay una diferencia de 20 grados de temperatura. Y eso es algo que yo creo que es ultra positivo, que la gente menosprecia muchas veces, pero que es muy pero que muy importante. Todo lo que se pueda aislar, tanto a nivel acústico como a nivel de temperaturas, luego esto va a ser un antes y un después en vuestro día a día. Con lo cual, si podéis, invertid en aislamientos, en buenas ventanas. Nosotros, por ejemplo, de arriba cambiamos todas las ventanas y de abajo también. ¿Por qué? Porque luego a la larga se acaba notando mucho. Otra cosa que teníamos muy claro los dos, este piso no es que sea tampoco ultra grande, es un piso normal, entonces teníamos que aprovechar muy bien todos los huecos que teníamos a nuestra disposición. Queríamos una decoración que fuese como muy minimalista, muy sencilla, muy neutra en ese sentido, pero donde se aprovechasen absolutamente todos los huecos. Así que si contáis con esa posibilidad de tener casas un poquito más diferentes o más extrañas, por ejemplo, nuestro es un ático dúplex, entonces tiene algunas formas así como inclinadas. Todo lo que podáis aprovechar de huecos, hacedlo. Para que os hagáis una idea, nosotros en la escalera lo que hicimos fue, antes había como una especie de estufa y se había encargado literalmente de la casa unos 2 metros cuadrados para meter esa estufa y luego además de meter la estufa el resto era vacío completamente. Nosotros lo quitamos, metimos unas escaleras que son como de hierro, que acaban en una sección que es de microcemento y debajo de ese microcemento está completamente vacío. ¿Por qué? Porque así podemos aprovecharlo para meter otro tipo de cosas, para meter trastos, lo que queramos, y es un hueco que tenemos que nos sirve para un montón de cosas. Luego también otra cosa es que siempre que puedas, utiliza calefacción o utiliza métodos de enfriamiento o calentamiento que ocupen lo mínimo posible. Nosotros decidimos no poner radiadores y lo que hemos hecho ha sido poner, por un lado, climacanales, que lo que nos hacen es dar como una especie de cortina de aire caliente que nos calienta la casa muy rápido, y luego por otro lado arriba pusimos suelo radiante, porque no ocupaba nada, lo tenemos directamente en el suelo y nos da mucho confort. Otro punto que me parece clave es el hecho de revisar bien todas las instalaciones. Muchas veces nos metemos en una reforma y decimos, venga, vamos a hacer la reforma, pero un lavado de cara. Y al cabo de los 2, 3, 6 meses o incluso años, nos damos cuenta de que se empiezan a romper tuberías, de que empiezan a fallar temas eléctricos y tenemos que romper aquello que habíamos hecho con tanto cariño para llegar al fondo de la cuestión y me parece que es algo completamente evitable. El tema de cambiar electricidad, agua e instalaciones en general puede ser un poco más rollo, sobre todo al principio, pero nosotros, por ejemplo, cuando compramos esta vivienda era del 89 o de los años 90. Entonces, claro, había muchas cosas que estaban ya en muy mal estado. Si nosotros hubiésemos decidido de repente hacer un lavado de cara, por fuera hubiese quedado muy bonito, pero a la hora de la verdad, por dentro, nos hubiésemos arrepentido yo creo que prácticamente al instante. Así que decidimos prescindir de otras cosas que podían estar bien, pero dedicarle mucho más al tema de la estructura y al tema de las instalaciones, para que el día de mañana pues no tengamos que preocuparnos tanto de eso o al menos sepamos que es mucho más eficiente. Os cuento un poco los materiales que nosotros hemos elegido, por qué los hemos elegido y sobre todo las empresas con las que hemos contado, porque ha sido un acierto todas y cada una de ellas. La verdad es que no tenemos queja de ninguna y nos parece que está muy guay compartirlo para que vosotros también lo podáis ver en el caso de que estéis reformando vuestra casa. Lo primero, a nivel de materiales, todas las griferías en nuestro caso queríamos que fuesen griferías en negro mate y era complicado encontrar algunas que fuesen bonitas, que fuesen duraderas, que fuesen de calidad, hasta que dimos con una marca que se llama Icónico, que es una marca made in Spain, en concreto en Barcelona, que es espectacular, tiene unos diseños increíbles, tienen, yo creo que su grifería en hotelazos impresionantes a lo largo de todo el mundo y los podéis tener en casa. Entonces nosotros hablamos con ellos y les dijimos, oye,
podríamos tener, por ejemplo, la grifería de la madriguera. No teníamos mucha cosa porque era la ducha y tal, y nos dijeron, sí, también hacemos para casas, o sea que perfecto. La verdad es que de momento no estamos teniendo ningún problema, a mí me encanta y es una grifería súper minimal y sencilla que da el toque en cualquier sitio. El siguiente, a nivel de materiales, es que nosotros intentamos elegir la mayor parte de los materiales, a ser posible, siempre materiales nobles. Entonces, arriba, por ejemplo, son maderas, directamente el Parquet y todo eso, que es una empresa del País Vasco. Luego, en la parte también de abajo, intentamos que hubiese el mínimo posible de microplásticos y de tóxicos asociados a la construcción, y precisamente con eso nosotros decidimos y optamos por una pintura, que es la pintura que hemos puesto en todo, que es el blanco piedra, que en este caso es de Titan Lux, y es la versión ecológica. La verdad es que me sorprendió mucho cuando lo vi al principio, porque tienen una gama ultra bonita. La verdad es que nos costó decidir entre los diferentes tipos de colores que había, así como crema y neutros, y al final eso, decidimos el blanco piedra porque era para nosotros como el que más encajaba y nos gustó muchísimo. Además, yo estoy mucho más tranquilo porque sé que todo está pintado absolutamente con eso y que a la larga no va a ir desprendiendo ese tipo de tóxicos. Perdón, con más energía he comido. Pero espérate, que la cocina, por supuesto. Yo mi cocina tenía muy claro dos cosas. La primera, que todas las encimeras iban a ser de Neolith, porque para mí es el mejor material que existe ahora mismo a nivel de encimeras. Es higiénico, fácil de limpiar, no se mancha absolutamente con nada, no se raya. Puedes cortar encima de él, puedes hacer lo que te dé la gana. Le puedes poner sartenes y no se marcan cuando están calientes. Le puedes poner cosas frías y tampoco le pasa nada. Prácticamente es indestructible. Entonces para mí Neolith es como clave. En este caso lo que tenemos es una ultra encimera de Neolith, también la parte de detrás con el backsplash. Y yo de verdad que no puedo estar más contento. Le paso un poquito de la bayeta, le paso un poco de spray y ya se queda todo impecable. O sea que súper recomendación. Y también de la cocina, todo lo que hemos puesto ha sido de teca. Los hornos, la inducción, incluso la grifería, la parte de los grifos, la parte del fregadero también es de teca. Y estoy súper contento porque tanto el horno como por ejemplo la inducción era un problema porque todo estaba completamente panelado, y conseguimos sobre todo que fuese estético pero que a la vez fuese funcional. La nevera y el congelador también son de teca y son integrados directamente. Y una cosa que siempre me preguntáis mucho en Instagram, que también os quería comentar por aquí, es el tema de la campana empotrada. Es una campana que se empotra directamente dentro de lo que es la inducción. Es modular en mi caso, pero sé que habrán sacado una nueva que directamente ya está con la propia placa de inducción, que es una pasada. Y a mí la verdad es que me ha servido mucho. ¿Por qué? Lo primero, porque yo no podía poner una campana arriba. No la podía poner porque me tapaba y en el caso que quisiera hacer algún vídeo no podía. Y lo segundo, porque no me gustaba estéticamente. Y a Mel tampoco. Entonces era una opción que no queríamos. Luego vimos opciones de campana integrable y esta me gustaba bastante porque esta campana, por ejemplo, no ocupa tampoco muchísimo espacio y realmente chupa, que era para mí una de las cosas clave, que no hubiese tampoco muchos humos en la cocina. Obviamente, si vas a hacer un chuletón o si vas a hacer unas sardinas, es mejor tener abierto igualmente, pero como una campana normal, porque al final son cosas muy potentes, pero el poder de extracción para un día a día es impresionante. A mí me encanta poner la olla directamente y ver cómo el humo se va metiendo ahí dentro, y son filtros de carbón activo que vas cambiando periódicamente y ya está. Así que espero que os haya gustado este primer vídeo con estos 7 puntos que son importantes dentro de una reforma, que han marcado un antes y un después en la madriguera y que sobre todo nos han permitido estar donde estamos ahora y poder disfrutar de esta casa. La verdad es que estoy muy contento, no sé cuáles serán los siguientes pasos en este canal, aún no sé cada cuánto subiremos ni qué subiremos, solo deciros que estaros muy atentos porque sí que es verdad que creo que empieza una nueva etapa, una etapa mucho más libre, una etapa mucho más fuera de mi área de confort, donde vamos a explorar muchos temas que hasta ahora pues yo no me había atrevido a tocar, y que espero que sigáis aquí conmigo porque va a ser una etapa maravillosa. Nos vemos muy pronto, un beso.